Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, como siempre les digo. Y bueno, qué chévere volverme a encontrar con ustedes acá y más para este video porque hace tiempo que tenía ganas de hacerlo. Había ya una persona que me había pedido que hiciera el video hablando de lo que es la publicación de los libros, que muchas personas no tienen información y que a veces hay muchos mitos y leyendas, como le digo yo, sobre este tema. Entonces tenía muchas ganas. Pero pues en el momento que se me pidió no tenía mucha experiencia, ahora ya tengo una visión distinta y por eso quiero compartirles a través de este video cómo es el tema de la publicación, pero desde el punto de vista de Alicia Leven, mi punto de vista puntualmente, qué me pasó, qué mitos y leyendas son realmente ciertos frente a lo que es la publicación y les voy a contar desde mi experiencia cómo ha sido este camino. Entonces, si les interesa este tema, quédense porque va a estar muy interesante. Bueno, antes de empezar a contarles cómo fue ese proceso de publicación, de acuerdo a mi opinión, porque sí les cuento que precisamente por eso el video lo llamé así, ¿no? Es puntualmente contándoles cómo fue mi experiencia, porque creo que cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes en todas las cosas que hacemos, independientemente que sea exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay personas que les ha ido muy bien con cierta cosa que a otros de pronto no tanto. Entonces, por eso les cuento cómo pueden hacer para publicar, pero desde la experiencia de esta escritora que les cuento un poquito. Empieza a publicar, yo hablo de mí misma en tercera persona en este caso. En el 2019 hago mi primera publicación, o sea, realmente soy muy nuevita en lo que se refiere a publicación porque llevo escribiendo toda la vida, pero desde el 2018 me empiezo a dedicar a la escritura profesional, ¿no? Ya en ese momento tenía una cantidad de cosas que quería compartir y podía hacerlo porque tenía escrito muchísimo hasta esa fecha. Y en el 2019 entonces decido publicar ya un libro que inicialmente empieza como exclusivamente un poemario que se llama Antología Poética Después de la Tormenta y que se los he mostrado, aquí lo tengo y se los estoy mostrando en su versión ebook. Esa portada fue diseñada por un artista gráfico, un arquitecto, un pintor excelente colombiano, bogotano, quien me ayuda a diseñar esa portada de acuerdo al nombre y de acuerdo a lo que yo le dije a él de lo que se trataba, ¿no? Entonces, ese puntualmente fue el primer pasito que yo di con la publicación. Sin embargo, en ese caso yo lo diseñé, ¿cierto? Yo empecé a investigar, a mirar cómo hacía para construir un ebook o un libro digital o lo más parecido y finalmente decido hacerlo y lo lanzo en el 2019 a finales de octubre, ya por mis redes sociales, le cuento a la gente y empiezo a venderlo de esta manera. Bueno, y después de la tormenta se empieza a mover muy bien entre los lectores, sin embargo muchos de ellos me dicen que consideran importante la versión física o tapa blanca del libro, que creo que definitivamente sí es muy importante y empiezo yo a darme cuenta que con la versión ebook, claro, yo misma la diseñé, no generé ningún costo adicional por el diseño, digamos, el tiempo obviamente, sí, pero aparte del tiempo, digamos que no hubo un adicional aparte obviamente del artista que me colabora con la portada. Entonces empiezo a buscar y empiezo a mirar y creo que ese es el primer punto que voy a tratar con ustedes cuando van a publicar su libro. Mi sugerencia, de acuerdo a mi experiencia, es que lo primero que debemos hacer cuando tenemos un libro, sea una novela, sea un libro de cuentos, sea un poemario, etcétera, primero empecemos a investigar cómo podemos hacer para publicar. Como les digo, yo tomé la decisión primero de hacer un ebook, un libro digital, después de que había estado mirando y les cuento qué fue lo que sucedió. Pues di con varias editoriales que me ofrecieron cosas que consideré en su momento no eran justas o simplemente no me gustaron, entonces tomé la decisión de autopublicar, pero la autopublicación la hice no desde ninguna plataforma, sino yo misma diseñé, empecé a investigar cómo hacer el ebook, lo empecé a diseñar yo misma y finalmente lo lanzo, ¿cierto? Realmente la versión que tengo digital no es un ebook, ni es un EPUB o EPUB, que le dicen también, sino es una versión más en PDF que yo traté de que se pudiera ver en digital, ¿no? Por eso les sugiero, ¿cierto?, que primero antes de iniciar con la publicación investiguen, es definitivamente clave, creo yo, a la hora de publicar un libro. Después de que yo publico ese libro, que es una versión ebook, y empiezo ya a moverlo y lo vendo en diferentes países del mundo y también aquí en Colombia,
empiezo y sigo buscando, ¿no? Empiezo una nueva investigación buscando qué puedo encontrar y doy, como les digo, con varias editoriales que de alguna manera me cuentan que pueden publicar el libro, pero por lo menos en una de ellas, no voy a mencionar el nombre obviamente, me dicen que debo entregarle derechos por 3 años, eso es lo que me pasó a mí puntualmente, y pues realmente sentí que no era justo para el proceso que yo había llevado, para el tiempo que le había gastado a la creación del libro, el esfuerzo, etcétera. Entonces decido por el momento no investigar más con editoriales. Un recurso que tenemos a la mano que me parece súper importante, que es la autopublicación. Y definitivamente creo que como escritores noveles, nuevitos, los que de pronto no llevamos mucho tiempo publicando, y si tú eres de esos que apenas va a empezar a publicar o que quiere publicar, ya lo hizo antes, depende de su experiencia, yo aconsejaría que intentaran siempre la autopublicación porque es una muy buena experiencia. Permite aprender también a hacer otras cosas, ¿sí? Hay gente que critica un poco el tema de la autopublicación porque dice pues que obviamente el hecho de que tú envíes un manuscrito a una editorial hace que tenga mayor peso, que de pronto tenga mayor respeto en el mundo literario, pero siento que es una gran puerta que se abre para cualquier escritor de cualquier edad, sin necesidad de que tú dependas de una editorial que te diga está bien o está mal lo que escribiste, pero obviamente todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Podría ser un arma de doble filo y aquí les voy a comentar un poquito también de eso. Bueno, y después de que realizo, como les digo, la publicación formal de mi versión de ebook, empiezo a investigar y doy con unos tutoriales gratuitos en YouTube donde encuentro cómo hacer un ebook a través de una plataforma muy conocida que se llama Canva. Bastante sencillo, bastante asequible, y entonces pruebo autopublicar mi segundo libro, que es un libro de cuentos que llamé en su momento A Pulso, que incluso en este momento lo estoy reformando porque la idea es relanzarlo mucho mejor, como dirían por ahí, remasterizado, con más contenido y pues mejorado en general. Y entonces me doy cuenta de que la versión ebook te permite hacer un poco más digital el asunto y demás, y empiezo incluso a grabar videos donde le explico a la gente que compró el libro, también digital obviamente, que cómo lo hice, de dónde vienen los personajes de mis historias, etcétera, etcétera. Y es una muy bonita experiencia, pero todavía faltaba mucho camino y creo que aún me falta, pero aquí en este video precisamente les voy a contar ese pasito a pasito, y este fue, digamos, el segundo paso que di después de que publicó este PDF que yo consideraba que era el ebook, esa primera versión. Y ahí empiezo entonces un camino, como les digo, de la autopublicación en esa primera instancia, porque creo que aquí podría dividir la autopublicación en varios conceptos que les voy a ir explicando a lo largo del video. Y es, primero, diseñarlo tú. A mí me parece que es una muy buena opción porque tú buscas hacerlo tú mismo en el momento que uno es, cuando tú eres un autor novel, cuando eres un autor novato, cuando eres un escritor que tal vez no tiene apoyo de una editorial o de algo más y estás apenas empezando, creo que es una excelente opción también porque tienes que usar muy pocos recursos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es muy limitado el alcance que puedes tener. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas te van a pedir un libro físico en algún punto o un libro, un ebook realmente digital donde puedan hacer una cantidad de cosas como hoy en día se mueve, por ejemplo, en Kindle, en Amazon y en diferentes plataformas de libros digitales. Entonces, pero siento que definitivamente es importante porque aprendes. Siento yo que de los errores se aprende todos los días, entre comillas errores. Entonces el hecho de que uno se aventure a crear uno mismo su material hace que en el momento que empieces a encontrar otros recursos entiendas que lo hiciste bien porque era lo único que tenías en ese momento, pero que a medida que vas descubriendo que hay otras opciones, puedes mejorar tu material. Por eso les decía que el primer punto para mí a tener en cuenta cuando vas a publicar es investigar, porque cuando investigas, si haces una investigación mucho más profunda de la que por ejemplo hice yo al inicio, pues te vas a poder evitar de pronto el camino más largo y vas a hacer las cosas más rápido y más efectivamente. Luego de que yo doy con una plataforma que se llama Canva, empecé a investigar, descubrí estos cursos, estos tutoriales de cómo hacer un ebook y hacerlo más interactivo. Grabo unos videos, mi primer libro de cuentos que está remasterizándose ahorita, yo lo llamo así remasterizado porque lo estoy mejorando y lo quiero lanzar en una versión ebook real y aparte en su versión física o tapa blanda, ¿no?
Y esta segunda experiencia me gustó mucho porque en Canva también da muchas opciones de forma gratuita. Incluso tuve un tiempo que contraté Canva Pro y probé y también muy bueno porque tú pagas la suscripción y te habilita una cantidad de opciones que son muy favorables a la hora de hacer la edición. Si tú quieres agregar cosas interactivas como videos donde tú misma aparezcas, por ejemplo en mi caso, yo explicaba a la gente cómo había construido las historias, de dónde venían los personajes y me pareció un plus súper chévere, pero cuando lo hice no tuvo tanta repercusión como yo lo había pensado. Pero recomendaría, que sería mi sugerencia desde mi experiencia, es atreverse, porque el tema a veces con la publicación es que somos muy lineales, ¿no? Estamos ceñidos a ciertas normativas, entonces o se hace con una editorial tradicional o se hace con una editorial independiente, como que a veces no vemos más opciones. Sin embargo, como les digo, la autopublicación en esta primera fase, que es cuando tú elaboras tu material y tú mismo lo distribuyes, sin necesidad de subirlo a alguna plataforma, me parece súper viable porque aparte hoy en día el tema digital se mueve mucho, entonces te puedes contactar con gente de otros países incluso por un WhatsApp o simplemente por un mensaje por Facebook en Messenger o un correo. Entonces es muy fácil y es muy económico y es, creo yo, es muy, ¿cómo lo diría?, práctico para los escritores que están iniciando y que no tienen muchos recursos, porque obviamente el hecho de llevar a una editorial y demás, ya les voy a contar un poquito, va a requerir de más recursos. Entonces me parece que para el inicio es excelente. La segunda fase de la autopublicación, que definitivamente me parece una opción muy viable, es cuando tú ya investigaste, ¿cierto? Hiciste el primer paso ahí y descubres que hay plataformas, por ejemplo, como Amazon, que te permiten subir tu libro, ¿sí?, tu manuscrito. No se hace una revisión muy general, digamos, pero no es como en una editorial que tú entregas el manuscrito y pasa por las manos de personas que deciden si el manuscrito sirve o no, y por eso hoy en día se ha vuelto una opción tan viable y tan fácil, ¿cierto?, tan asequible para todos los escritores del mundo. Entonces, les voy a contar un poquito porque yo sé que muchos se interesan en el tema de cómo se publica en Amazon. Yo al principio tenía muchísimas dudas, muy complicado, incluso le pregunté a muchos escritores que ya habían hecho el proceso y aún así tenía dudas, y me demoré mucho en publicar en Amazon, un año largo realmente, porque resulta que en Colombia hay un tema, y es que Colombia no tiene convenio con Amazon directo, o así lo entiendo yo, sino que debemos estar ligados con Amazon Estados Unidos o México, que son los dos más cercanos, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer la inscripción a Amazon, lo primero que me frena a mí es que me pide una cuenta bancaria de Estados Unidos, porque los bancos, el banco donde yo tengo mi cuenta aquí en Bogotá no me sirve, me dice que ese banco no es viable para hacer el registro con Amazon, y ahí empieza la travesía. Listo, entonces ya llego a ese punto en que hago la inscripción en Amazon, mis datos, toda la emoción, porque realmente creía y creo aún que es muy bueno tener tu libro en esa plataforma. Entonces empiezo a hacer todo el proceso, y cuando llego al punto de la cuenta bancaria que les comentaba, entonces empiezo a pensar qué hago. Empiezo a mirar tutoriales, a investigar por todo lado, encuentro muchos videos, personas que me cuentan cómo lo puedo hacer, y finalmente doy con una, podríamos decirlo, es una opción, ¿cierto?, en donde Amazon a la gente en Latinoamérica le permite activar una cuenta con una empresa que se llama Payoneer, ¿sí? Qué pena que acá hay mucho ruido, es que todo el tiempo cuando estoy haciendo grabación, no sé si les pasa a ustedes, pasan vendedores ambulantes y yo vivo enfrente de una avenida, entonces por más que trate de buscar un espacio para grabación, siempre se me termina colando en algún momento el ruido. No sé si se escucha, espero que no, no he visto el resultado final, pero cuando lo vean me voy a dar cuenta si sí o no y si eso que estoy diciendo tiene algún sentido. Pero si es así, disculpen el ruido, porque es que me es imposible en este momento. A veces pasan todo el tiempo, entonces es muy complicado. Pero bueno, eso es un paréntesis hay que abrir. Volviendo a lo que estábamos hablando, entonces Amazon te dice, listo, no hay una cuenta en Estados Unidos, entonces abre una cuenta con Payoneer, y en Payoneer yo lo que investigué el año pasado era que tenías que pagar una mensualidad, que eran $90 aproximadamente. En ese momento lo que yo miré, lo que investigué en un artículo y busqué varios de ellos, y en ese momento yo no contaba con los recursos, entonces dije, voy a parar, voy a seguir con mis creaciones, voy a seguir haciendo mis otros proyectos,
y luego termino de hacer ese proceso con Amazon porque sí lo tenía ahí en stand-by y definitivamente lo quería hacer. El tema puntual es que en su momento, como digo, tuve que parar, pero resulta que después de unos meses volví a mirar, sí, por eso les digo que investiguen y que el problema es que a veces uno no investiga bien y me incluyo yo ahí, no hice una investigación profunda porque aparentemente la información que tenía era errada, entonces resulta que Pioneer me permitía abrir la cuenta gratuitamente y eso fue como unos 8 meses después que yo volví otra vez a retomar el tema para publicar en Amazon, volví a mirar y efectivo, pude abrir una cuenta sí, hice todo el registro, pero no tenía que pagar nada. El tema fue que Pioneer, por lo menos a mí, no sé si ustedes lo han hecho, si es así, cuéntenme sus experiencias en los comentarios, cómo les fue, cómo hicieron. Pioneer a mí no me abrió la cuenta, nunca me mandó un correo de confirmación, lo miré en spam, lo miré en papelera, en borradores, en todas las carpetas que se puedan imaginar, estuve pendiente como por 15 días para ver si finalmente me activaba la cuenta y no fue posible hacerlo, entonces ahí volví a parar el proceso con Amazon. Bueno, yo estaba como a portas de decir, otra vez voy a esperar, estoy aburrida, la verdad no sé, si por ese lado de Amazon como que no se va a poder tan fácil, etcétera, etcétera. Pero yo decía, pues entonces, ¿cómo hace la gente para publicar? Si mucha gente ha autopublicado por Amazon, millones de personas. Entonces seguí buscando y por eso les digo que importante si ustedes quieren publicar, investiguen y perseveren. O sea, hay que buscar, hay que mirar, hay que darle por un lado, hay que intentar por el otro y finalmente por algún lado va a reventar y eso se los aseguro, se los digo desde mi experiencia personal. Entonces, finalmente tuve que inventarme algo, ¿cierto? Que me funcionó. Y finalmente pude activar la cuenta en Amazon con una cuenta de un amigo en Canadá. Una persona que me ayudó, le comenté el caso, le dije, oye, mira, Pioneer no me quiere abrir la cuenta, estoy bloqueada, no sé qué hacer. Entonces decidimos que por el momento él iba a ayudarme con el tema de la cuenta bancaria para que yo pudiera abrir mi cuenta en Amazon. Y efectivo, al principio no sabía si iba a ser posible porque la cuenta estaba a nombre de otra persona distinta al titular que era yo. Pero finalmente Amazon me lo permitió, ¿sí? Amazon autopublicación, aparece en Google para que ustedes ingresen así y ahí pueden empezar a diligenciar todos los campos que te piden para poder subir finalmente tu libro, ¿sí? Tanto en tapa blanda como en su versión Kindle. Duré unos 3 días haciendo esto y sudando profusamente porque no sabía si me iba a dejar pasar, porque la cuenta no aparecía mi nombre, finalmente sí me la aceptó y bueno, digamos que hasta ese momento pude hacer el proceso con ellos. Ya después de eso, entonces ya subí el manuscrito y hay un paso a paso que tú debes seguir, que es diligenciar unos campos y debes subir tu manuscrito en PDF, ¿no? Después de que el manuscrito está en PDF, entonces te pide la portada y ahí viene la otra cosita, la otra piedrita, digamos, que me apareció en el camino con respecto a la autopublicación en Amazon. Resulta que cuando llegué al momento de la portada, subí el manuscrito, se te demora un poquito, ellos verifican y hacen unas modificaciones de fuente y demás, hay gente que hace una maquetación previa, yo realmente no lo maqueté, la maquetación pues tiene que ver con el formato en que se va a ir el manuscrito directamente, pero sería chévere si tú tienes alguna persona, hay personas que se dedican profesionalmente a hacerlo, a que te haga una maquetación profesional, pues súper. Hazlo porque yo considero que para publicar el libro, si tienes los recursos, entre más recursos inviertas, pues va a ser mucho mejor el resultado final, ¿no? Pero si no tienes todos los recursos, es una opción también que te da Amazon, subes tu manuscrito y ellos simplemente lo que hacen es verificarlo, lo validan y finalmente te dicen, listo, ya quedó el manuscrito. Hasta ahí, todos felices. Pero entonces hubo un momento que fue el que más me demoró cuando fui a subir la portada, porque resulta que el autor, el artista de la portada, él me había enviado diferentes formatos para cuando yo inicié con la publicación del libro en el 2019, con el ebook. Y cuando empecé a hacerlo de la portada, resulta que ninguna de las portadas me servía en el tamaño, me salía un error todo el tiempo, en rojo te va poniendo Amazon ahí, que el tamaño de la portada no era, que la portada debería tener X y Y dimensiones. Entonces ahí sí, si ustedes quieren trabajar una portada que ustedes mismos diseñen, por decirlo así, o tengan una persona que se los haya diseñado previamente, se las haya diseñado en este caso la portada,
es importante que se hablen con la persona. A mí me tocó hacerlo, me tocó llamar al artista y decirle, oye, mira, qué pena, tengo un problema porque yo de ese tema no conozco. Y el tema es que por más que queramos hacerlo todos nosotros, vamos a necesitar la ayuda de otras personas en algún punto. ¿Sí te puedes ahorrar recursos? Por supuesto que sí, pero siento que en algún punto vas a tener, y lo siento y lo viví también, ¿no? Que pedirle ayuda a un profesional en el campo, ¿sí? Te puedes disminuir la mayoría de recursos, pero hay cosas que son definitivamente necesarias. Entonces, cuando yo metí a la portada, él me envió otra, no me sirvió, le comenté, mira lo que está pasando, él ya me la había diseñado, y hay una opción en Amazon para crear la portada, o si tú ya la tienes, y en mi caso yo ya la tenía y quería que fuera la misma portada que tenía el ebook inicial, el original. Entonces, finalmente el autor me lo envió. Ya ahorita cuando les muestre la versión en tapa blanda se van a dar cuenta, porque Amazon no me permitía. Ellos tienen unas normativas donde te dicen de cierta cantidad de hojas no puedes tener nada en el lomo, ¿cierto? Donde normalmente aparece la letrica, generalmente el nombre del libro y el autor. Me decían tiene que quitarlo porque es muy pequeño, el libro apenas tiene 84 páginas, que estoy hablando del poemario, ¿no? Porque la novela también la subí ya en Amazon. Y esa sí me lo permitió porque tiene más o menos 128, creo que fue lo que quedó finalmente. Entonces, al tener más, automáticamente te habilita otras opciones. Cuando el libro es muy pequeño, te empieza a restringir cositas. Y eso, ¿cómo se da cuenta uno en el camino? A mí nadie me lo contó porque yo realmente pues sí me asesoré con algunas personas que ya lo habían hecho, me comentaron, oye, hazlo, es sencillo, aprovecha, etcétera, etcétera. Y pues realmente no es difícil, pero sí es bueno asesorarse. Finalmente pude subir la portada. El autor de la portada, el artista, me envió la versión en donde no había nada en el lomo y finalmente encajó. Entonces ahí ustedes van a ver cuando suban a Amazon la portada final, la que ustedes tienen, que les da como una especie de plantilla, y la portada debe caber perfectamente en la plantilla. Cuando te dice que sí, que ya cabe perfectamente, entonces él te permite seguir, ¿no? Eso es un paso a paso, siguiente. Entonces cuando ya te da el aval, tú puedes continuar ya poniendo el precio, ¿cierto? El mercado en el cual vas a moverlo. Entonces yo escogí el primero, Amazon.com, y hay una cantidad, pues depende del lugar donde te encuentres, pero como les digo, en Colombia estamos más vinculados con Amazon Estados Unidos, entonces por eso lo elegí, y puse el valor y demás. Entonces ahí ya te muestra como ya la pantalla final y te dice que listo, que van a hacer una revisión. Se puede demorar hasta 10 minutos porque se quedó cargando muchísimo el computador, hasta que finalmente dijo listo, ya quedó, y me lo permite publicar. Y ellos dicen listo, va a quedar más o menos en 72 horas y queda digamos en proceso, y luego ya aparece en línea, te envían un correíto y en el correíto te dicen listo, su libro ha sido publicado con éxito y ya puede venderlo desde la plataforma de Amazon. Eso hasta ahí no tiene ningún costo, es completamente gratuito hasta esa parte, porque Amazon no te pide a ti que pagues ningún valor por publicar hasta ese momento, o por las revisiones que se hicieron a grosso modo del manuscrito, o por la integración de la portada que tenías, o la creación de la otra, porque esa es la otra opción. Amazon también te permite crear la portada, tienen un creador de portadas. Y con la novela sí lo hice así, con la novela le creé yo misma la portada desde el creador, y ahí es más fácil. ¿Por qué? Porque obviamente ellos ya te dan la plantilla y tú solamente escoges el orden como quieres que quede en la imagen. Ellos te dan una biblioteca de imágenes, pero si no hay nada que te guste, tú escoges, y ya vamos a hablar un poquito también de eso. Bueno, y creo que se me está yendo súper largo el video y voy a tener que hacer una segunda parte de estas serie de anécdotas que he tenido con lo que se refiere a la publicación de mis libros, y desde mi experiencia qué deberías tener tú en cuenta para publicar. Entonces les quiero mostrar, después de que ya hice todo eso, sufrí un poquito hasta que definitivamente lo hice, pero siempre les digo, gestionen las cosas, asesórense, investiguen, y ya después de eso, si pongan en práctica lo que van a hacer, es el resultado final que les quiero mostrar hoy, que es el libro que me llegó en tapa blanda, ¿cierto? Esta es la versión en tapa blanda, les quiero mostrar acá porque es que Amazon no dejaba que yo pusiera nada en el lomo, porque el lomo es muy delgado, ¿sí? Entonces yo asumo que o se dificulta o algo pasa, y entonces ellos no te permiten tener nada acá. Entonces si tú vas a poner una portada así como esta, yo les muestro acá, con cuidadito, ¿cierto?
Ahí no se alcanza a ver creo que mucho porque se ve muy clarito. Esa es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Entonces, permítame un momentico, le bajo un poco, es que creo que la pantalla tiene un poquito de brillo y no me deja ver bien, acá la parte de atrás. Pero resulta que la portada venía así completa, entonces yo la integré así, en digital. Mi artista es un pilo y me envió en digital así exactamente, sin lomo, y por fin lo pude hacer. Sin mentirles, duré casi una semana hasta que por fin pude meter la portada. Y ya cuando la integré, entonces me dijo, listo. Y luego, pues ya después de más o menos un mes, porque se demoró un mes larguito para que llegara como autora, porque ese es otro tema. Ellos te dan la opción de pedir tu libro como autor y tú puedes pedir hasta 999 libros como autor. ¿Listo? Entonces te dice, si quieres que llegue en tal fecha, pagas X cantidad de envíos. Si quieres que llegue en otra fecha, pagas otra cantidad. Y si quieres que llegue aún más rápido, pues pagas una cantidad más grande. Entonces yo pagué la mínima porque pues realmente consideré que para temas de envío se me hacía un poco elevado el tema y pues no tenía, digamos, una urgencia. Depende obviamente la urgencia de cada quien, por eso yo digo que uno habla desde su experiencia, porque yo les puedo decir, no, pues cojan la más lejana, pero ustedes pueden tener gran urgencia en recibir su libro por X o Y motivo. Entonces ahí Amazon les da las diferentes opciones para que te llegue más rápido, pero te va a cobrar más por el envío, incluso si tú eres el autor, no solamente al lector, porque al lector también. Cuando tú entras y si ya han comprado libros por Amazon, ustedes ya lo deben saber, los que lo han hecho, y los que no, les cuento que igual ellos también le dan la posibilidad a uno, como en cualquier otra plataforma online, de que si tú quieres que llegue más rápido, pues pagas un valor mayor y te llega más rápido el producto, ¿no? Que es lo normal. Entonces finalmente llegó y les puedo contar, ya para finalizar, porque les voy a hacer una segunda parte en lo que se refiere a publicación, porque hay mucho que decir al respecto y tengo mucho que contarles y que recomendarles también al respecto. Es que me gustó mucho, realmente me encantó el resultado final. Considero que es un libro de muy buena calidad, es un libro bastante interesante en todo, en la construcción, digamos. Me refiero a la parte ya de la impresión, ¿no? Porque pues obviamente yo el libro en el contenido ya lo conocía, pero me parece que es bastante, está muy bien impreso. Les voy a mostrar un poco así por dentro. ¿Sí? Hay opciones, te dice Amazon si quieres en hoja blanca o en hoja beige. Vamos a mostrar aquí donde se alcance a ver la letrica un poquito, porque es que creo que por la luz me brilla demasiado y creo que no se está viendo absolutamente nada. No sé si ahí me... Y me tocó darle mucho la luz al video para que ya quedó un poco oscuro, pero entonces ahí ustedes alcanzan a ver las letras, ¿cierto? Entonces digamos que está tal cual al manuscrito que envié. Ahí les voy a mostrar un poquito así para que se antojen un poquito ahí, como un abrebocas de lo que es mi libro, ¿cierto? Este libro incluso está con dedicación ya, por aquí se pueden dar cuenta porque este libro ya está vendido. Y es para una persona aquí en Bogotá, entonces me pidió que lo firmara con una dedicatoria, entonces pues obviamente claro que sí. Y en este caso pues se dan cuenta, está muy bien, muy limpia la impresión, me gustó mucho. Sí, este color de hoja me llama la atención y el lado novela lo pedí color beige, que es como ese amarillito. Y adicional les muestro por acá, yo tenía imágenes, ¿cierto? Y las imágenes, pues como están en negro, por ejemplo, esta de acá no se ve muy nítida, era como una rosa, y porque tenía fondo rojo, y como salieron en blanco y negro, entonces pues, si tienen imágenes y lo van a hacer en blanco y negro la impresión, puede suceder eso. Entonces creo que lo principal es que las imágenes sean de muy buena resolución, o preferiblemente no incluyan las imágenes, ¿no? Dependiendo. Pero me gustó en general, cierto que a pesar de que de pronto esas dos que fueron las únicas que no se ven, el resto sí porque son mucho más claritas, siento que de una u otra forma fue un resultado muy bonito y de la gente que ya lo ha comprado, creo que entre todos han coincidido en lo mismo, les ha gustado la fuente, el tamaño de la letra, la forma en que viene, ¿cierto? Entonces Amazon me los envió, por lo menos a mí, en estos sobrecitos, viene protegido porque es como blandito acá por dentro. Entonces es bastante, ¿cómo les digo yo? Gratificante, creo yo que es la palabra a usar, cuando ya tú ves
tu esfuerzo, ¿cierto? Ves de pronto meses en que no veías la luz, no veías claridad frente a los procesos que estabas llevando a cabo, y cuando ya lo ves terminadito, pues es muy chévere, es muy emocionante. Entonces, yo espero que esta primera parte, porque como les digo, la segunda viene ya, para la próxima semana la voy a montar de una vez, para que ustedes se enteren de muchas más cosas que hay que saber, por lo menos desde mi punto de vista, sobre la publicación de libros, cómo es aquí en Bogotá, porque puede que en Bogotá sea diferente, o en Colombia en general, a cómo es en otros países latinoamericanos, cómo se hace en Estados Unidos. Entonces, muy chévere que si ustedes vieron este video y han tenido ya la experiencia de publicar, entonces me cuenten un poco cómo ha sido, me comenten de pronto experiencias que yo también pueda sacar a colación en el siguiente video para ayudar a todas las personas que están buscando en este momento opciones, las mejores para publicar su libro, que tal vez están como yo estaba al inicio, perdidos, porque uno busca y todo el mundo te dice haz esto, haz esto, haz esto, pero a veces es difícil porque no hay mucha claridad, y a veces siente uno lo que yo les decía al inicio del video, hay mucho mito, mucho tabú, mucha leyenda frente a lo que pasa, a cómo se debe hacer. Incluso un amigo mío me decía, ¿estás segura que te va a llegar el libro a la casa? Pero si es seguro eso. Y yo le decía, pues hasta donde yo sé sí, ya conozco gente, ya me he hablado con gente que me ha dicho que sí. Amazon es una plataforma de alguna manera mundialmente reconocida y muy segura hasta donde yo sé. Hemos pedido cosas por Amazon también y llegan bien. Entonces yo ya estaba segura en ese momento del paso que iba a dar, entonces creo que hasta ahí no había ningún problema. Y pues les puedo decir con la obra, con mi hijo en la mano, este libro, este primer libro, que efectivamente es cierto y que sí, Amazon me lo envió, y que muy bonito, excelente calidad, me gustó mucho realmente, creo que superó mis expectativas iniciales, porque al principio cuando uno no conoce, pues tiende uno como a tener temor, y más porque es gratuito. Pero ya para finalizar, lo que les decía, nada es gratis en el mundo, dicen por ahí, ¿no? Y creo que con Amazon se cumple la regla. Ellos no te cobran a ti por publicar, por subir el manuscrito, por subir tu portada, incluso por crear la portada, y te brindan los recursos, excelente, pero sí te van a pedir a cambio las regalías correspondientes. Entonces, cuando tú subes precio del libro y demás, ahí mismo te explican en un cuadrito cómo es el tema del porcentaje, cuánto te van a descontar y cuánto te llega finalmente. Yo aquí les voy a hacer simplemente desde lo que me pasa a mí con Después de la Tormenta. Mi libro vale $10 en Amazon y las regalías que me llegan a mí oscilan entre $3.65 aproximadamente. Entonces, hagan cálculos y a mí Amazon me dice, el resto del dinero nos lo llevamos por impresión y por envío. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo ese datico para que ustedes miren si todavía no tienen terminada la novela o el libro de cuentos o el libro de poemas o lo que quieran publicar, pero quieren averiguar, métanse en Amazon, es súper fácil, crean una cuenta rapidísimo y miren y hagan, digamos, ¿cómo se puede decir? El ensayo, ¿no? De subir un manuscrito, mirar, y para que se den cuenta cómo es el proceso. Lo ideal obviamente sería que ya estuviera terminado para que lo puedas hacer de una de corrido y no te quede en borrador. Ellos lo dejan en borrador cuando tú no terminas todo el proceso. Y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, cuando ya pones el precio, ahí te dice, entonces, esto es lo que pagas por regalías y esto es lo que pagarías en otros países, y te pone incluso en varias monedas, porque en mi caso pues escogí dólares, porque como les digo, va a ser enviada a una cuenta en Canadá, que posteriormente después va a ser enviada a mi persona, ¿cierto? Entonces, son cosas, y yo les cuento esto porque muchas veces uno no sabe qué caminos tomar, y cuando estás en Latinoamérica se dificulta mucho el tema de vincularse con Amazon. Yo lo digo porque me pasó a mí, vuelvo y le digo, si hay alguna persona que está en Colombia y lo pudo hacer de una forma más fácil, porfa, cuéntenmelo. Sí, cuéntenos a nosotros, déjenlo en los comentarios para que yo lo pueda hacer público el próximo video, ¿no?, que voy a hacer sobre este tema, porque por lo menos en mi caso fue imposible por Payoneer. Tal vez hubiera seguido intentando, me hubiera demorado, pero tal vez me la activa, pero no lo hizo, y es la hora que no recibí el primer correo donde me diga que está activa. Entonces no sé si fue que lo hice mal o qué pasó, y finalmente pues tenía esta persona que me colaboró. Dije, pues hagámoslo así, voy a probar si funciona. Y finalmente pues les cuento también ahí para terminar que Amazon no te va a entregar el dinero inmediato. Para que tú puedas retirar las regalías de Amazon de la venta de tus libros, debes completar al menos $100 mínimo, y ya ahí puedes solicitar el envío de ese dinero a tu cuenta, y puede demorar hasta entre 60 y 90 días. Entonces
ahí, ojo porque pues hay que tener en cuenta mucho eso porque la gente a veces va a hacer algo, pero cuando se estrella con la realidad, entonces es cuando vienen los problemas y las quejas. Entonces yo por eso digo, hay que tener muy claro en dónde te estás metiendo para luego no irnos a quejar. Si vamos a publicar en Amazon, esas son las condiciones que nos ofrece la plataforma. Entonces, entre comillas, te dicen, ¿te sirve o no te sirve? Y para mí fue muy viable porque ya en el siguiente video les voy a contar por qué otras opciones no fueron viables en su momento previo a Amazon y por qué considero que sí, claro, es un porcentaje bastante elevado en lo que se refiere al porcentaje de regalías, de lo que se excede fuera de las regalías que ellos se llevan, pero siento que es una buena oportunidad y que igual hay que hacerlo. Sí, no te voy a decir que te vas a hacer millonario de pronto, a no ser que seas bestseller o sí, un autor muy conocido y empiezas a vender como pan caliente los libros, pero sí es una muy buena opción para que tu libro ya esté en plataforma, para que la gente lo conozca, para que lo puedas recibir, lo veas, lo palpes, incluso lo puedas pedir para venderlo también en tu ciudad, en tu país, si te queda fácil distribuirlo. Creo que es muy buena opción y en el siguiente video les voy a seguir contando un poquito más de Amazon y de la otra opción por la que accedí después de Amazon, que también es de publicación, y contarles cómo me fue. Entonces, si les gustó, como siempre les digo, déjenme un like, déjenme en un comentario, cuéntenme por favor cómo ha sido su experiencia con la publicación, no solo con la autopublicación, porque en este caso me centré en la autopublicación primero porque es lo que yo hasta el momento hice con este libro, entonces pues no les puedo abordar desde otro punto, pero lo haré en el otro video para que por favor me acompañen. Recuerden también compartir, que hay muchas personas que a veces tienen dudas de cómo se hacen estos procesos. Igual compartir el contenido de mi canal, me ayudan muchísimo, es un gran apoyo para mí como artista independiente y les agradezco en el alma. Entonces, pues no siendo más, aquí me despido un ratico y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias, no olviden suscribirse al canal. Como les digo siempre, darle clic ahí en la campanita para que les llegue la notificación de todos los videos que estoy subiendo, uno por semana. Y pues me cuentan cómo les va y qué tal les parece. Que tengan un hermoso día, una hermosa vida. Y como siempre les digo, escriban su propia historia. Chao.